En el título segundo de Metrología, capítulo 2 de los instrumentos para medir, el artículo 10 nos establece que los instrumentos para medir, o bien los patrones de medición que se fabriquen en el territorio nacional o se importen y que se encuentren sujetos a norma oficial mexicana, requieren aprobación de modelo o aprobación de prototipo por parte de la Secretaría de Economía. ¿Qué significa esto? Que ustedes tienen que verificar que cada vez que adquieran un producto, un instrumento para medir, tiene que venir con un sello NOM o con una aprobación de uso en México. Si no es así, seguramente tampoco tenga unidades del sistema internacional, entonces se van a dar cuenta muy fácilmente si el instrumento no les arroja o no les reporta unidades del sistema internacional. El artículo 11 establece que la Secretaría podrá requerir de los fabricantes, importadores, comercializadores o bien usuarios de los instrumentos de medición, que es el caso prácticamente de nosotros, nos puede requerir la verificación o calibración de los instrumentos cuando se detecten ineficiencias metrológicas en los mismos, ya sea antes de ser vendidos o durante de la utilización. En este caso, si ustedes desean certificar sus procesos, va a ser importante que tengan que mostrar los certificados o los informes de calibración de los instrumentos. Si ustedes desean vender algún producto, pues necesitan demostrar que fue medido para poderlo liberar y que ese instrumento o ese recurso de seguimiento y medición tiene la garantía de calidad reportada en un certificado o en un informe de calibración. En pocas palabras, pues a todos los que tengamos algún negocio o alguna empresa donde se comercialice algún producto o servicio, estamos obligados a tener calibrados nuestros instrumentos para medir. El artículo 12 establece que la Secretaría, así como las personas acreditadas por la misma, en este caso puede ser cualquier unidad de verificación que aplique de acuerdo al sector al que se dedique la empresa, al verificar los instrumentos para medir, dejará en poder de los interesados los documentos que demuestren que dicho acto se ha realizado oficialmente. También esto aplica a los laboratorios de calibración que les hayan evaluado o hecho la calibración de su instrumento, pues necesitan entregarles un informe que oficialice los resultados de esa calibración. El artículo 13 establece que los recipientes que no sean instrumentos para medir, sin embargo se utilicen durante la medición, ya sea para contener o transportar materias, objeto de transacciones, cuya masa se determine midiendo simultáneamente el recipiente, es decir, si ustedes en esas mismas cajitas llamadas en la industria las famosas taras, se dan cuenta que estas cajas ya tienen un peso establecido, y cuando ustedes pesan en conjunto con esta cajita, lo que hay que hacer es descontar el peso, es decir, como llevar a descontar el peso con la tara del propio contenedor o donde se transporta el producto. Por lo tanto, aquí este artículo dice que deberán ostentar visible e indeleblemente con caracteres legibles su tara, es decir, el peso que contienen para que pueda descontarse y no se altere el resultado del producto que se está vendiendo. En este caso dice que la podrá verificar la Secretaría si es que en nuestros procesos se utilizan este tipo de taras. El artículo 14 establece que los instrumentos para medir, cuando no reúnan los requisitos reglamentarios, es decir, que no se tenga la seguridad de su garantía de calidad, serán inmovilizados antes de su venta o bien antes de su uso, hasta en tanto satisfagan estos requisitos. Es decir, cualquier instrumento que se haya caído o que recién se compró y no se fue a calibrar o no se mandó a calibrar, no puede utilizarse, es decir, será inmovilizado. Oficialmente lo que se hace en el proceso es identificarlo como fuera de uso, y hasta que no se tenga un certificado de calibración o un informe de calibración que diga que está con ciertas características, pues no podrá ser utilizado, de tal manera que se evite el uso de instrumentos y que pueda liberarse algún producto o servicio con cierta incertidumbre de la seguridad que se está ofreciendo. En el título segundo, igualmente de metrología, pero capítulo 3, se relaciona con la medición obligatoria de las transacciones. El artículo 16 establece que los poseedores de los instrumentos para medir
tienen la obligación de permitir a cualquier parte afectada por el resultado de la medición que se cerciore de que los procedimientos empleados en ella son los apropiados. ¿Qué significa? Que si algún cliente duda de la calidad del producto o servicio que estamos ofreciéndole, él está en todo su derecho. Este artículo nos da el derecho de exigir, incluso hacer una auditoría interna para cerciorarnos que el proveedor o quien nos esté otorgando el servicio, en este caso el poseedor del instrumento para medir que liberó el producto o servicio, aplicó correctamente sus procedimientos. En este caso, si algún cliente nos pide una auditoría por este artículo, no nos podemos negar. Es muy importante que conozcamos esta parte, porque así como ustedes también son proveedores y no le pueden negar este derecho a su cliente, ustedes como clientes tienen todo el derecho de exigir a sus proveedores, en caso de que tengan alguna duda, cerciorarse de la seguridad de sus procedimientos. Y la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en su artículo 16, nos respalda. El artículo 20 establece que queda prohibido utilizar instrumentos para medir que no cumplan con las especificaciones fijadas en las normas oficiales mexicanas. En este caso puede haber instrumentos que excedan el error máximo tolerado. Habría que revisar en los documentos que acompañan a su instrumento y que son originales de proveedor, en qué situación se encuentra. Por ejemplo, un termómetro, normalmente a veces el proveedor establece que no puede tener un error máximo tolerado de 1 grado Celsius. Igual las micropipetas también puede llegar a tener errores máximos tolerados, que si mi certificado de calibración evidencia que está cercano o que rebasa este error máximo tolerado, en este caso los instrumentos tendrían que colocarse fuera de uso. ¿Por qué? Porque no cumplen con las especificaciones establecidas por el fabricante. Nos vamos a ir al título segundo, igual relacionado con metrología, pero capítulo 4, donde habla del Sistema Nacional de Calibración. En el artículo 24 establece que se instituye el Sistema Nacional de Calibración con el objeto de procurar la uniformidad y confiabilidad de las mediciones que se realizan en el país. ¿Qué significa esto? Que todos los que realizamos cierta actividad debemos de tener los instrumentos calibrados. ¿Por qué? Porque no importa dónde hagamos la medición o quién la haga, tiene que ser el reflejo del muestreo, de la muestra o del objeto que se está midiendo. Vamos a poner un ejemplo: que ustedes van a un laboratorio a un laboratorio clínico, y se van a hacer una prueba de glucosa. Se la hacen en Monterrey, no pueden salir diabéticos allá mientras vienen a la Ciudad de México, y acá no. ¿Por qué? Porque esta uniformidad que procura el Sistema Nacional de Calibración hace que los instrumentos reporten sus verdaderos valores. Y entonces aquí viene la importancia de este curso: que hagamos uso correcto de los instrumentos de calibración con el propósito de garantizar este objeto que tiene el Sistema Nacional de Calibración: procurar la uniformidad y confiabilidad de las mediciones, de tal manera que aquí en Monterrey o en China, si una persona es diabética, sea diabética con los mismos valores de glucosa, ok, más menos un intervalo que está relacionado con la incertidumbre, pero finalmente serán valores aproximados. Y bueno, eso es a lo que se refiere este artículo. Dentro de este mismo Sistema Nacional de Calibración, la Secretaría de Economía autoriza patrones nacionales de las unidades básicas y derivadas del Sistema General de Unidades de Medida, y también pues controla estos patrones, ¿no? Asimismo, coordina las acciones tendientes a determinar la exactitud de estos patrones o bien de los instrumentos para medir que se utilicen para laboratorios que busquen una acreditación, con relación a que estos patrones pues demuestren también uniformidad y confiabilidad de sus mediciones, ¿no? En este caso, pues la manera de controlarlos es cuando se someten a una evaluación de certificación o de acreditación. El problema es para las organizaciones que no tienen este tipo de procesos. Es un esfuerzo muy grande para que los profesionales pues conozcan estas obligaciones y los apliquen lo mejor posible, para garantizar esta confiabilidad de las mediciones a lo largo de todo el territorio mexicano.
En el artículo 25 se establece que el Sistema Nacional de Calibración se integrará por la Secretaría de Economía, que está a la cabeza, el Centro Nacional de Metrología como organismo autónomo, las entidades de acreditación, en este caso solamente la entidad mexicana de acreditación es la única que actualmente existe, los laboratorios de calibración que estén acreditados y los demás expertos en la materia que la Secretaría de Economía estime convenientes. En este caso también está la Dirección General de Normas, que aunque no aparece literalmente, pero es parte de los que conforman el Sistema Nacional de Calibración. El artículo 27 establece que los laboratorios acreditados podrán prestar servicios de calibración o bien de operaciones de medición y bueno, el resultado de esta calibración o de esta operación de medición se debe de reportar o hacer constar en un dictamen del laboratorio suscrito por el responsable del mismo. En este caso siempre debe haber un signatario que es el que autorice los informes de calibración, de tal manera que si ustedes tienen alguna duda, es la persona con quien deben contactarse para cualquier aclaración, ¿de acuerdo? En este informe se indicará el grado de exactitud correspondiente de los instrumentos que manden a calibrar. Ahí debe de haber también una identificación clara del patrón que se utilizó para esta calibración o esta prueba. Las operaciones sobre la medición que se haga se harán constar en un informe que deberá expedir el laboratorio bajo su responsabilidad y la persona física que el laboratorio autorice. De estos artículos pues vemos la importancia de la evaluación a proveedores, sobre todo en este caso los proveedores de calibración de nuestros instrumentos para pesar o bien de nuestros instrumentos de medición o bien de los equipos de calificación que se utilicen en nuestros procesos, asimismo de la importancia de la inspección de los informes de calibración o de los reportes de calificación que nos entregue nuestro proveedor. Más adelante estaremos viendo el cómo lo podríamos realizar. Recuerda tener a la mano tu informe de calibración que desees que estemos analizando durante este curso.